¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de las preguntas más grandes? Hoy vamos a desvelar un misterio. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos más profundos que existen, la conciencia. Y ojo, no es una pregunta cualquiera, ¿eh? Es literalmente el mayor misterio que tienen entre manos tanto la ciencia como la filosofía. Así que, en los próximos minutos, vamos a ver qué es esto realmente y por qué nos trae a todos de cabeza. A ver, esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué existimos? O sea, ¿por qué sentimos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué somos conscientes de que estamos aquí y ahora? Esta es la idea que va a estar flotando en el aire durante todo este análisis. Vale, para empezar, vamos a lo más básico, a lo que nos resulta más familiar. La forma más sencilla de entender la conciencia es, pues eso, la experiencia de ser una misma persona. Esta idea del observador es clave. Piensa en ello como esa presencia dentro de la cabeza que lo vive todo. Es esa sensación única, súper personal, de ser quien eres y de percibir el mundo. No hablamos solo de las neuronas haciendo su trabajo, no. Hablamos de la experiencia, del sentimiento que provocan esos procesos. Es lo que hace que sintamos el frío de verdad o que el sabor de una manzana sea, pues eso, el sabor de una manzana. Y esta analogía del cine, la verdad es que es genial. Imagina que la mente es una sala de cine, pues la conciencia sería la única persona sentada en la butaca, viendo la película de su propia vida. Es una perspectiva totalmente íntima, privada, solo para uno mismo. La verdad es que es una idea que da que pensar, ¿eh? Pararse a reflexionar sobre esto, sobre que hay un observador dentro del cuerpo, es justo el punto de partida para meternos en el lío que viene ahora. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Vamos a hablar del que es, sin duda, el mayor reto para la ciencia, el llamado problema difícil de la conciencia. A ver, para que nos entendamos, el problema difícil es este abismo inmenso. Por un lado tenemos lo físico, los impulsos eléctricos del cerebro, cosas que podemos medir, estudiar, vaya, la parte mecánica. Y por el otro tenemos la experiencia, el sentir, lo que pasa por dentro. Y la preguntaza es, ¿cómo narices lo primero, lo físico, crea lo segundo, la sensación? Vamos a poner un ejemplo muy claro, el color rojo. La ciencia te puede explicar al dedillo cómo las neuronas se disparan cuando lo vemos. Te puede describir cómo la luz con cierta longitud de onda entra por la retina, se convierte en una señal eléctrica, todo eso, perfecto. Pero lo que no puede explicar es por qué esas señales eléctricas generan la sensación de ver el color rojo. Es la diferencia brutal entre un cerebro procesando datos y una mente que siente la experiencia de procesarlos. Y claro, esto nos deja con una pregunta que es casi de ciencia ficción, ¿no? ¿Será capaz la ciencia algún día de cruzar ese puente? ¿De explicarnos por qué sentimos lo que sentimos? Pero bueno, que no sepamos el porqué no significa que la ciencia se quede de brazos cruzados. Vamos a ver dónde están buscando los científicos las raíces físicas de la conciencia. Lo que buscan los neurocientíficos se llama, con un nombre un poco técnico, los correlatos neuronales de la conciencia, que básicamente significa buscar qué partes del cerebro se encienden cuando estamos conscientes. Hay sospechosos habituales como el tálamo, que es como la centralita del cerebro, o la corteza cerebral, que se encarga de lo gordo, pero todo apunta a que la clave no está en una sola pieza, sino en cómo se integra la información por todo el cerebro a la vez. La analogía de la orquesta, la verdad, lo explica de maravilla. La conciencia no sería un solo violín tocando una nota, ¿no? Sería más bien el resultado de toda la orquesta cerebral tocando a la vez, en perfecta armonía, para crear una melodía única y completa. Es el conjunto lo que importa. Y claro, si la conciencia es una melodía, un patrón, esto nos lleva a una pregunta alucinante. ¿Podría esa melodía tocarse en otro instrumento que no sea un cerebro biológico? Y con esto nos metemos de lleno en el siguiente gran debate. Exacto. Hablemos de uno de los temas más candentes, más polémicos ahora mismo, la conciencia artificial. ¿Es posible? Aquí está el quid de la cuestión. Una inteligencia artificial puede aprender a imitar a la perfección a un ser humano. Puede llegar a decir estoy triste porque sus algoritmos le dicen que es la respuesta correcta. Pero, ¿es lo mismo simular que se está triste que sentir tristeza de verdad? Es que no tenemos ni idea de si una máquina, por dentro, siente algo, o si simplemente está ejecutando un programa brillante. Y esa pregunta se queda ahí, flotando. Es uno de los mayores retos, tanto éticos como tecnológicos, a los que nos enfrentamos. ¿Llegará el día en que un robot sea de verdad consciente de que existe? Y para terminar, vamos a darle una vuelta a una idea que solemos dar por sentada. Quizás la conciencia no es como un interruptor, o está encendida o está apagada. De hecho, cada vez hay más pruebas de que la conciencia funciona más bien como un espectro, como una escala de grises. Pensemos en ello. La conciencia de un bebé no es la misma que la de un adulto, ¿verdad? O la de muchos animales. Incluso nuestros propios estados, como cuando dormimos o en casos de coma, nos demuestran que hay muchos niveles y grados distintos de ser consciente. Y claro, esto nos lanza de cabeza a una última pregunta filosófica y de las gordas. Si es un espectro, ¿dónde empieza? ¿En qué momento exacto un ser vivo adquiere conciencia? ¿Al nacer? ¿En algún punto de la infancia? Es una pregunta fascinante y sin una respuesta fácil. Así que, resumiendo un poco todo este viaje, la conciencia es ese observador interior que lo vive todo, es el gran problema difícil que trae de cabeza la ciencia, es esa melodía que crea nuestro cerebro en conjunto, y muy probablemente es un espectro, no un simple interruptor de encendido/apagado, es en definitiva el misterio de los misterios. Si este análisis ha resultado interesante, sígueme o suscríbete, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en la próxima. El conocimiento es el camino. Si te atreves a seguir explorando, dale like, suscríbete y comparte.